A ver, entonces, Shrek se trata de un ogro que se casa con una princesa que por las noches se convierte en ogra, mostrándonos que el amor no debe ser superficial. Pues no, pero vamos a ver de qué sí trata Shrek. Entonces revisemos aquí unos puntos importantes de esta película estrenada en 2001. El mundo de Shrek no funciona como parodia de cuentos de hadas porque la parodia implica la burla o la crítica. Lo que hay es una recomposición de personajes de cuentos de hadas y se insertan en un tono de humor. Sin embargo, la película no critica a estos personajes. La crítica de Shrek va a venir mucho más adelante. Entonces podemos encontrar desde Los Tres Cochinitos hasta Pinocho, y esta película comienza con el exilio, deportación y arresto de todas las criaturas mágicas, pero se deportan aquellas figuras pertenecientes a los clásicos cuentos de hadas, ya sea literarios o de Disney. Esto debido a que el Tlatoani del reino, Lord Farquaad, se está encargando de deshacerse de todos ellos. Pero aquí la película no deja muy claro por qué a Lord Farquaad no le gustan estos personajes. Durante el exilio, una anciana presenta a su burro parlanchín para su venta. Sin embargo, este prominente y ahora ya muy famoso personaje Shrek, aunque se teoriza que viene de aquellos que se convirtieron en burros en Pinocho, pues no pertenece a ninguna de las historias de fantasía clásicas o conocidas de estos cuentos de hadas. Y esto es de suma importancia y enseguida vamos a ver por qué. A esto agreguemos que los exiliados son concentrados en el pantano donde vive Shrek, quien enfurece y se decide por exigirle a Lord Farquaad que evacúen, por favor, su pantano. Ahora, expliquemos a Shrek, que está, de hecho, muy relacionado con el odio de Farquaad a los personajes. Y es que este es una criatura muy desagradable y sus días transcurren de manera cotidiana con hábitos domésticos contrarios a los higiénicos. Por ejemplo, porque así se supone que es un ogro. Y este imperativo categórico, ontológico, o debo ser así, o así debe de ser un ogro, se nota bastante cuando una partida de soldados se desconciertan frente al monstruo, pero no salen corriendo. Entonces Shrek requiere de susurrarles cuál es la reacción que deberían de tener. Deben de temerme, les recuerda Shrek. Es decir, que Shrek, al ser un ogro, asume su papel como monstruo y enemigo, al grado de que él mismo no puede explicarse por qué alguien querría ser su amigo, si se supone que él siempre ha sido el enemigo por antonomasia de estas historias de hadas. Y es aquí lo interesante del burro, porque Burro no pertenece a ninguna historia clásica, es de hecho un personaje arbitrariamente aleatorio traído a Shrek, y por esa razón puede ver a Shrek sin filtros y por eso está pidiendo de hecho su amistad. Es decir, aquí todos ya tienen un núcleo, un cuerpo y un curso que conocemos de los clásicos, pero este núcleo, cuerpo y curso pues no lo tiene Burro. Aquí estoy directamente hablando de esencia. Shrek siempre ha sido el enemigo, siempre ha sido el tonto, el sucio, y no entiende por qué alguien lo apreciaría, pero Burro jamás ha sido escrito y por eso no ve de manera aversiva a Shrek, o de hecho prácticamente a ningún ogro en este caso. Pero ¿qué es lo que estoy diciendo aquí cuando menciono esencia? Y aquí va a haber de dos sopas, que va a ser la esencia porfiriana y esencia plotiniana. El formato de esencia porfiriana define esencias de manera rígida por género y definiciones específicas. O sea, en este caso, si intentamos descifrar la esencia de Shrek de manera porfiriana, tomaremos los atributos de Shrek, por ejemplo, lo sucio, cochino, lo verde, el cuerpo, lo agresivo, pero también con qué objetos y criaturas mágicas interactúa, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que nos va a dar es un género único y aislado de Shrek. Es decir, que así no nos vamos a dar cuenta de los componentes de un ogro como tal, sino más bien nos vamos a dar cuenta de los componentes específicamente de Shrek. Por supuesto, esto es problemático porque Shrek sería un ogro distinto a otro ogro de otra historia. Y esto es de hecho lo que ha sucedido con la clasificación de cuentos de hadas llamada Arne Thompson Uther, que es un sistema de clasificación publicado primero en 1910 por el finlandés Antti Arne y completado en 1928 por un folclorista gringo llamado Steve Thompson, donde determinan que hay 4 grandes grupos de cuentos de hadas, que son cuentos de animales, cuentos folclóricos ordinarios, cuentos humorísticos y cuentos de fórmula. Esta clasificación es sumamente problemática porque en el caso de Caperucita Roja, si la tomamos del grupo 1, que es el hombre y el animal salvaje, choca o se vuelve a encontrar en el grupo 2, en la categoría de adversarios sobrenaturales, por supuesto gracias al lobo, y de hecho hasta se puede volver a encontrar en el grupo 4, en la categoría de cuentos con trampas. Por el otro lado tenemos pues las categorías plotinianas, que son esencias que están constituidas y se desarrollan por un género próximo. En el caso de Shrek, siendo un ogro, su género próximo está en las
mitologías europeas paganas, específicamente en los gigantes, como por ejemplo puede ser el caso de Grendel del poema germánico medieval Beowulf, y a ese género anterior próximo explica Gustavo Bueno que se le llama género radical, y de ahí deriva una nueva esencia. Por ejemplo, el género radical, de donde parte lo que hoy se ubica como ogro, es el gigante de la mitología, como mencioné, y a pesar de que Shrek es grande y corpulento, no se le conoce o no se le reconoce como gigante, sino específicamente como ogro, donde en el género radical del gigante ya se desenfoca, dando lugar a un nuevo núcleo, por supuesto, para lo que ahora va a ser el ogro. Por lo que, hablando de núcleo y para hablar de esencias, no en el sentido noceológico de las ciencias, porque en ese caso estaríamos hablando de estructuras, pero eso no lo vamos a tratar aquí, sino me refiero hablando de esencia como género generador. Tenemos que la esencia se comprende, como había mencionado antes, de núcleo, cuerpo y curso. En el núcleo está no el distintivo que va a diferenciar a Shrek de otras esencias, sino el germen. En este caso, el núcleo es que es un gigante, o sea, es grande, sí, es un ser antagonista, sí, y también es un villano. En ocasiones come humanos, es bruto o tonto, con forma cuasi animal, con, por ejemplo, en este caso, piel de anfibio o de reptil. Y esto, en el núcleo, es germen, porque ya no es solamente un gigante. Shrek ya no solamente no es un gigante, como es el caso de los Jotuns de la mitología germánica. Ahora son comedores de hombres, me refiero a los ogros, ahora es comedor de hombres, son tontos, semi-humanos, son semi-animales. Tenemos entonces después el cuerpo, que es el recubrimiento que procede del núcleo de forma acumulativa, que en este caso ya no solamente es un villano, sino que este villano más específicamente siempre se va a enfrentar al cristiano medieval. El ogro usualmente pelea contra el cristiano con armadura. El ogro usualmente está asociado a narrativas que tienen una morfología como del medievo, como puede ser el caso del Señor de los Anillos, las crónicas de Spiderwick o todos aquellos ogros del mundo de World of Warcraft. Si se fijan, ese tipo de narrativas tienen como una especie de sintonía medieval. Y lo que hace al ogro ser un monstruo, esa monstruosidad, viene porque no se define este ente entre el lado animal o el humano. Por ejemplo, y para que quede claro, un ogro mitad humano, mitad animal, no tiene la elegancia, por ejemplo, de un lobo, de puramente un lobo, o la sapiencia de un sabio humano como tal, sino que al estar indeterminado es lo que lo hace monstruoso, como por ejemplo aquella cualidad del hombre lobo. A eso es a lo que me refiero, es decir, el hombre lobo es monstruoso, es desagradable, por supuesto, y se despoja de esa elegancia que tiene la pinta de un lobo cuando es puramente un lobo. Una vez que pasa a ser como semi-humano es cuando es monstruoso. Esto le pasa al ogro. Y teniendo estos primeros dos componentes de la esencia, viene el curso, que son las fases evolutivas por las que atraviesa esa esencia, que pueden afectar, por supuesto, también al núcleo. En este caso de Shrek o del ogro, hay dos formas de ver el curso. Esto puede ser como fenómeno de la literatura o podemos verlo como personaje dentro de su propia historia, dentro de Shrek. Si lo vemos como en el primer caso, como fenómeno literario de los ogros como personajes, este curso es histórico, sufriendo transformaciones al grado de que hoy por hoy Shrek es la definición de ogro y difícilmente se identifica al ogro con otras formas, de hecho, que están presentes, por ejemplo, en los videojuegos. Y mucho menos se va a identificar a un ogro en la manera en la que están implícitos o están escritos en la literatura de hace siglos. Y en el presente, una obra como lo es la película de Shrek ha vuelto desde hace 20 años al ogro un amigo entrañable de los niños. Y esto es uno de los eventos más interesantes de Shrek como película, porque a través del cine elaboró en el curso del ogro como género de personajes de la literatura, generó a un amigo de los niños cuando en tradiciones literarias anteriores o de hace siglos incluso, el ogro era el que se comía, de hecho, a los niños, porque de ser un instrumento de antagonismo literario, amedrentando hombres y niños, principalmente como criaturas que recuerdan el distanciamiento que tenemos de los animales y formas primitivas, pasó a ser un personaje jugable, o sea, una máscara que utiliza, por ejemplo, el jugador de videojuegos, donde tú eres el ogro, como también pasa a ser una figura entrañable para los niños. Y esta es una de las grandes virtudes de Shrek, porque después de décadas y décadas de tradición literaria y de escribir ogros, pone el límite al curso del género de los ogros, haciéndolo afable después de siglos. Todo el mundo lo puede comprobar al hacer una búsqueda en internet de, por ejemplo,
la palabra ogro, inevitablemente va a aparecer Shrek. Ahora que, número 2, podemos ver el curso del ogro como personaje ficticio dentro de la historia a la que pertenezca, es decir, de manera diegética. En este caso, al ogro dentro de la película de Shrek, es decir, a Shrek dentro de la película de Shrek. Y en este caso, su curso será, por supuesto, joreomático, es decir, que hay que recorrer la totalidad que es la película, es el metraje, para conocer el curso de Shrek. Aquí, para que quede claro lo de la totalidad joreomática, hay dos tipos de totalidades. Están las totalidades cistáticas y las joreomáticas. En las cistáticas, todos los estromas o elementos están en una sola superficie, mientras que en las totalidades joreomáticas hay que recorrer las obras para discernir todos sus elementos. Por eso en este caso recorremos Shrek, la película, para entender que su núcleo y cuerpo está presupuesto en las tradiciones literarias, pero su curso lo veremos joreomáticamente con todas las peripecias que vamos a estar viendo a través de la película. Y son núcleo, cuerpo y curso lo que termina por fundamentar el odio y cero tolerancia de Lord Farquaad contra los personajes de estos cuentos clásicos. Ahora, se podría analizar un núcleo, cuerpo y curso de cada uno de los personajes en Shrek, como por ejemplo puede ser de Caperucita Roja, los tres cochinitos, etc. Pero lo principal es que cada personaje en Shrek está respaldado por su esencia, es decir, su núcleo, cuerpo y curso, y esta esencia no se puede cambiar. Por lo tanto, Lord Farquaad no puede darles órdenes a estos personajes y no puede reescribirlos, y al no poder controlarlos, rompen con sus planes y programas porque rompen la idea de orden y perfección. Pero sobre todo, Farquaad no puede vender a estos personajes como atracciones, y el hecho de que pretenda vender apariencias constituye a esta película como una crítica en contra de las corporaciones. ¿Cómo y dónde se ve esto? Esto lo podemos ver en la ciudad principal del reino, que es Duloc, porque de hecho resulta muy artificial, tan artificial que está convertida en un parque de diversiones, donde se hace fila y se paga una entrada para acceder a esta ciudad. Las reacciones y emociones de los habitantes están regidas todas por prompters, como si fuera un programa de televisión en vivo, e incluso las princesas candidatas a casarse con dicho príncipe, con Lord Farquaad, son presentadas a manera de tómbola, teniendo al espejo de Blancanieves como presentador de televisión. Es decir, esto es prácticamente el cliché de la televisión, que además este programa artificial incluye a princesas ya preestablecidas o con esencia. En el caso de Fiona, por ejemplo, es la princesa en la torre a ser rescatada de un dragón. Es decir, Farquaad, bajo su idea de perfección, ha llevado todo a la artificialidad a través de esta programática, donde quiere por esposa y reina a la que tenga la apariencia de belleza que corresponda a una verdad consenso y verdad apariencia. Para esto, por supuesto, Shrek es escogido para adentrarse en las peligrosas tierras del Estado de México para rescatar a Fiona de la torre del castillo en el cerro del Chequesclic, porque Farquaad es incapaz de pelear sus propias batallas porque no quiere ensuciarse, porque esto no lo considera digno. Y esto de aquí es fundamental porque significa que Farquaad proyecta apariencias falaces, porque mientras se presenta como un noble, evita ponerse en riesgo, cuando es sabido que una de las cualidades de la nobleza es la valentía. Y también podemos verlo porque utiliza la televisión como medio para propagar su imagen, donde los contenidos emitidos en pantalla de televisión son también apariencias falaces, especialmente apariencias falaces de desconexión, donde se edita y se retira el contenido televisivo para que el reino de Duloc pueda ver exactamente lo que Farquaad quiere que veamos. Bueno, quiere que vean. De hecho, la ciudad del reino Duloc es también una apariencia falaz de tipo sinalógica, porque está ahí, se puede visitar, pero su edificación y desarrollo son fabricaciones alotéticamente diseñadas para proyectar este orden que es completamente artificioso. De hecho, el nombre Duloc viene de dulocracia, que sería la forma de gobierno de los esclavos, como por ejemplo este tipo de régimen pudo haber sido el haitiano de los esclavos sublevados, liderados por Jean-Jacques Dessalines allá en 1804. En el caso de Shrek, quienes tienen el poder verdaderamente son los exiliados y los maltratados, es decir, los personajes de cuentos de hadas que ahora son esclavos, porque esos personajes son las mayores atracciones por ser los clásicos ya tan conocidos. Bueno, total, que a Shrek se le ofrece que a cambio de recuperar a Fiona, Lord Farquaad reubicará a todos esos que mandó a vivir al pantano de Shrek. Y aquí lo de suma importancia es que Shrek acepta rescatar a Fiona con tal de que desalojen sus terrenos, porque Shrek sostiene que a él, como ogro, le corresponde vivir solo y alejado de toda sociedad. Es decir, Shrek aquí está peleando contra dragones y rescata princesas no por poder,
sino por mantener su esencia, porque quiere estar solo como a un ogro le corresponde, como está dentro de su esencia. Sin embargo, sin darse cuenta, Shrek, en su movida de rescate de Fiona, le pegó exactamente al clavo, justo a todo lo que se supone que un héroe dentro de un canon del héroe tiene que hacer, con ciertas variaciones, por supuesto. Y de hecho, esto es exactamente también lo que la película como fenómeno mediático está también haciendo al mismo tiempo, y es importantísimo para el cine y la literatura, como ya había explicado, porque la película como curso, como núcleo, cuerpo y curso en el 2001, terminó agregando una capa al núcleo y cuerpo de la esencia del personaje literario del ogro, donde ahora ya puede ser también un héroe y puede ser afable, con humor y capaz de amar. Me estoy refiriendo, por supuesto, al caso de Shrek. Ahora que al llevar a Fiona a Duloc con Farquaad, vemos que Fiona tiene unas conductas poco habituales y hasta asquerosas, paralelas o muy paralelas a las de un ogro, en este caso Shrek. Entonces nos enteramos que Fiona está maldita y por las noches se convierte en lo mismo que Shrek y terminan, por supuesto, enamorándose. Ahora, el hechizo de Fiona se rompe si a Fiona se le da un beso de amor verdadero, donde entonces obtendrá la forma del verdadero amor. Pero Fiona, al romper el hechizo besando a Shrek, queda permanentemente convertida en la forma verdadera del amor, que resulta que es la forma de un ogro verde, igual que Shrek. Y mucha atención aquí, porque aquí vamos a descifrar un tanto Shrek, la película, porque Fiona termina no por convertirse de nuevo en humana y se queda como ogra, es decir, permanece en la forma verdadera del amor. Aquí la película pretende y solamente pretende decirnos que el amor no reside en la apariencia que por consenso la gente, Farquaad y los cuentos de hadas atribuyen como belleza. Y digo que solamente pretende decir eso porque al final la película sí designa a la forma ogro de Fiona, en este caso, como verdadera forma de amor. Es decir, que en efecto sí hay una apariencia física en correspondencia con el amor. En este caso es la forma o la apariencia física de ogra. Y obviamente esa apariencia no es la del consenso, no es la de la televisión, ni la de los shows, ni la del mundo sintético ese de Farquaad, etc. Sin embargo, la apariencia de el amor se manifestó en forma de ogro para Fiona, porque siempre fue mucho más feliz y libre siendo ogra que siendo objeto de deseo de caballeros y de príncipes. ¿Qué significa esto? Que bien pudo haber sido una rana o un caballo si así ella era más feliz. Es decir, que en este caso el amor no tiene una forma definida y determinada, y como no existe forma sin materia, se deduce que el amor, al presentarse en cualquier forma que le sea conveniente, es materia indeterminada. Por lo tanto, es parte de la materia ontológico general, ¿no? En este caso. O a grandes rasgos, esto referiría que el amor cae en ese campo de el no sabemos que no sabemos. Movida muy inteligente de la película, porque es verdad, ve tú a saber qué chingados es aquello de el amor. Por lo tanto, no podríamos decir que Shrek trata de que no importa la apariencia física, lo que importa es lo de adentro. No podríamos ir por ahí. Pero hay algo clarísimo. Farquaad se deshace de todo ser que no sea humano en su ciudad artificial y se deshace de todo ser cuya esencia es bien fantasiosa. Y no solamente eso, porque ya vimos cómo el curso de Shrek ha permeado al personaje del ogro, pero aún así se le agregó al resto de los personajes y al tono de la película en general un humor bastante pesado, incluso cruel, pero bastante bueno, por supuesto. Y esto se puede notar desde La familia de osos llorando, donde vemos que Farquaad de hecho ha matado a la mamá osa para hacerse una alfombra, hasta lo podemos ver como Shrek y Fiona inflan unas serpientes como si fueran globos, además de la bola de chistes verdes y bien obscenos contenidos en la película. Farquaad y su corporación odian todo esto porque no va con la apariencia falaz que quiere proyectar, esta apariencia de orden. Por lo que la película de Shrek, al proponer que la potencia corporativa de Farquaad está erradicando a las bestias y semibestias parlantes y los reemplaza a todos solamente con humanos, nos habla de cómo Shrek como película ya se percata que el contenido cinematográfico se empezaba a enfocar en cuestiones humanas meramente, rechazando pues relatos con humor y relatos con personajes coloridos y de fantasía. Y todo esto para dedicarse al drama humano, pero de identidades de género, racismos, inclusiones y toda la agenda que se fortaleció desde principios del 2010 para acá. Farquaad y su corporación, con su rechazo a la esencia de los personajes de cuentos de hadas, que están dotadísimos de humor en esta película, mimetiza la fuerza corporativa de la industria del cine, la cual llega ya a apagar el humor negro o humor
humor absurdo, censurando chistes con alusiones al maltrato animal, insultos y tonterías varias, pero pues por supuesto divertidísimas, etcétera, etcétera, etcétera. Hace una bola de censuras y exiliando todo eso, justo como Farquaad y su corporación exilió a los personajes con esencias bien visibles. Shrek desde el 2001 ya alcanzaba a ver y ya criticaba cómo se transformaba el cine de Hollywood en una lúgubre cueva donde los yankees proyectan sus culpas, ensañándose ahora en hacer que todos nos traguemos sus tediosas expiaciones causadas por su racismo, belicismo, capitalismo, violencia, etcétera, etcétera. Expiaciones que por supuesto ellos llaman películas.